El 27 de marzo de 1963, en Knoxville, Tennessee, nace Quentin Tarantino. Su padre era un actor y músico amateur y su madre una enfermera, quienes le pusieron Quentin por un personaje de Gunsmoke llamado Quint e interpretado por Burt Reynolds. Cuando tenía 2 años la familia se fue a vivir al sur de Los Ángeles, donde se crió y terminó estudiando teatro, compartiendo su adolescencia con personas de todas las partes del mundo. A los 15 años dejó la escuela, se centró en sus clases de teatro y se puso a trabajar en Video Archives, videoclub que se haría famoso por el éxito de este sujeto. Él no afirma que fue a la escuela de cine, dice que fue al cine. En este videoclub había un par de jóvenes como él que amaban el séptimo arte y querían vivir de eso, tales como Roger Avery, con quien escribió el primer guión para su primera producción, un cortometraje llamado My Best Friend's Birthday, sería el cumpleaños de mi mejor amigo. Se grabó en blanco y negro entre 1984 y 1987 y mientras estaba terminando de editar, un incendio destruyó casi todo, pero pudieron rescatar algunas partes, que es lo que finalmente se lanzó. La versión que encontré dura 36 minutos frente a los 70 que duraría de no haber sucedido el incendio y se basa en un sujeto, interpretado por Tarantino, que quiere hacer algo bueno y diferente para el cumpleaños de su amigo, quien estaba deprimido porque su novia lo había dejado de una forma horrible. Acá se nota que es un trabajo bastante amateur. La versión que se encuentra no está muy trabajada, que digamos, pero bueno, con algo hay que empezar. Acá Tarantino actúa muchísimo, diría que su personaje es el que más aparece en pantalla. De acá al lanzamiento de Reservoir Dogs en el año 1992 tuvo una evolución artística sin precedentes, pero hubo varios factores que lograron ese salto. En principio, el director había escrito un guión de un largometraje diseñado para hacerse con bajo presupuesto, ya que estaba pura y exclusivamente basado en diálogos, y el robo del banco ni siquiera se iba a ver en pantalla. La idea era que se haga todo con él y sus amigos de Video Archives. Pero por esas casualidades, el guión cayó en manos del productor Lawrence Bender, quien convenció a Tarantino de llevar a cabo este proyecto, y terminaron teniendo un presupuesto de más de $1 millón y un elenco impresionante. Harvey Keitel, quien terminó siendo coproductor, Michael Madsen, Steve Buscemi, Tim Roth, entre otros. Quentin también actúa acá, pero hace un papel bastante secundario. Él es Mr. Brown, el chofer del grupo delictivo. Se rodó en menos de un mes en Los Ángeles y este se puede decir que fue el golpe de suerte en la carrera de Tarantino, porque de un momento para el otro pasó a ser un director con cierto reconocimiento y proyección. Un director que, por cierto, no tenía estudios formales y que todo lo que conocía había salido de un videoclub en el cual trabajaba. Reservoir Dogs es una de las mejores películas independientes de todos los tiempos. Yo cuando la vi por primera vez me quedé mega impactado, me pareció sublime. Los personajes están tremendamente bien construidos, la trama es atrapante y tiene algunas escenas impactantes, como cuando Mr. Blonde le corta la oreja al policía. Esa escena es una genialidad porque no nos muestra nada más que los gritos del oficial y nosotros nos imaginamos todo. La trama es sencilla, un grupo de 6 ladrones que no se conocen entre sí y se mantienen en el anonimato, llamándose a cada uno con un color diferente, llevan a cabo el robo de una joyería, pero sale todo mal. A partir de esa premisa se desarrolla la trama, la cual es impresionante. En el canal hicimos un análisis de la película y también del personaje Mr. Blonde, quizás el primer gran personaje de Tarantino. Te recomendamos obviamente verlo. Como Tarantino ahora estaba de moda, vendió 2 guiones que había escrito años antes: True Romance, película que terminó dirigiendo Tony Scott, y Natural Born Killers, película bastante retorcida, reescrita y dirigida por Oliver Stone, con actuaciones de Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr. y Juliette Lewis. Viviendo en Ámsterdam, tranquilo el tipo, escribió junto a su amigo del videoclub Roger Avery su segundo largometraje, Pulp Fiction, para muchos el mejor de su filmografía y una de las mejores películas de la historia. La misma fue hecha en base a un conjunto de historias entrelazadas, algunas de las cuales habían sido escritas para True Romance pero no fueron utilizadas. Este es un clásico total del cine, una película que tiene un ritmo intenso, una estructura no lineal, ya que empieza en medias res, mucho humor, mucha ironía, acción y bastante sangre. El elenco es legendario: John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Bruce Willis, Harvey Keitel, Tim Roth, etc. Fue nominada a 7 premios Oscars, ganando únicamente el de mejor guión original. Las historias son 3 y están completamente relacionadas. La de Vincent Vega, de quien hicimos un análisis en el canal, un asesino a sueldo que tiene la importante misión de cuidar a Mia Wallace, la novia del jefe. La historia del compañero de Vincent, Jules, y la última historia sigue al boxeador Butch. Y acá a Tarantino se lo acusó de ser una especie de ladrón cinematográfico, una acusación que se iba a repetir a lo largo de toda su carrera, pero bueno, en este caso se lo acusaba de haber usado a John Travolta bailando, al igual que lo hizo en Fiebre de Sábado por la Noche, a lo que él se defendió diciendo lo siguiente:
Todo el mundo piensa que he escrito esa escena para hacer bailar a John Travolta, pero la escena ya existía antes de confirmar la presencia de Travolta. Mis escenas musicales preferidas son las de las películas de Godard porque salen de ninguna parte. También toda la trama entre Vincent Vega y Mia Wallace es bastante similar a la de Tony Montana con Elvira Hancock, donde el matón se enamora de la pareja de su jefe. Y cosas como estas hay un montón en esta película, como así también en toda la filmografía de Tarantino. Luego de escribir el guión de From Dusk Till Dawn, en el año 1997 Tarantino lanzó su tercera película como director. Estamos hablando de Jackie Brown, una de las menos vistas de este señor y también una de las menos aclamadas. Basada en la novela Rum Punch de Elmore Leonard y con la actuación protagónica de Pam Grier, esta película se basa en Jackie, una azafata a bordo que debido a que tiene problemas económicos hace de mula con el dinero de Ordell Robbie, un mafioso que le vende armas a cárteles mexicanos. Y bueno, la historia sigue los intrincados giros y vueltas de esta azafata atrapada en un juego peligroso entre la ley y el crimen organizado. Lo que hace que Jackie Brown sea una película especial es la habilidad de Tarantino para mezclar géneros pasando de la comedia a la tensión en segundos. La banda sonora a mi criterio es espectacular como la mayoría de las películas de Quentin. Samuel Jackson, uno de los actores preferidos del director, hace de Ordell Robbie. También actúa Robert Foster haciendo un papel increíble, a mi criterio lo mejor de la película. Bridget Fonda, Michael Keaton y el número 1 de Robert De Niro. Luego de Jackie Brown, Tarantino quería hacer una película bélica a la cual iba a terminar titulando Bastardo sin Gloria, pero se decidió por hacer primero Kill Bill, una mezcla de cine asiático de acción con toda su carga de artes marciales con spaghetti western, géneros que influenciaron mucho al director durante su adolescencia. La combinación de estos dos géneros queda impecable, lógicamente si está bien hecho como es el caso de Kill Bill. Tarantino demuestra, al igual que lo hizo el gran Stanley Kubrick, que puede trabajar en distintos géneros y destacarse en cada uno de ellos, a pesar de la constante crítica de que se la pasa copiando a otros grandes de la industria. A mi criterio, una crítica sin sentido alguno. De todas maneras, para mí, Kubrick fue mucho más versátil y logró otras cosas. Por eso nosotros en este canal le dedicamos 2 videos a toda la filmografía de este genial director, de uno de los mejores de todos los tiempos, como también le dedicamos varios videos a sus películas. Volviendo a Kill Bill, la película era tan larga que la dividió en 2 partes, las cuales se estrenaron en 2003 y 2004. A su vez está dividida en 10 capítulos, 5 en cada parte. La trama se basa en la novia, el personaje principal interpretado de manera icónica por Uma Thurman, la cual se despierta en un hospital 4 años después de haber sido tiroteada el día de su boda por sus ex camaradas del escuadrón asesino víbora letal, contratados por venganza de su ex novio Bill, quien había sido abandonado por ella. Al despertarse y hacer un esfuerzo titánico por volver a recuperar su motricidad, comienza un camino sinuoso de venganza contra todas las personas que conspiraron en contra de ella y que, por cierto, mataron a su bebé, quien estaba siendo gestado en su panza el día de su boda. Hay varias escenas memorables, los colores saturados y contrastantes que utiliza, la musicalización es icónica. Y como hemos mencionado con Pulp Fiction, acá hay cientos de referencias a otras grandes obras del cine. Creo que más que copiar es un homenaje lo que hace este director. Para mí es fantástico. Lo simbólico de la venganza y esta búsqueda desesperada para lograr su cometido y la sed que tiene la protagonista para poder lograrlo, a mi forma de ver las cosas generan algo completamente crudo, emocional, sin caretas. Me pareció excelente. Justamente Tarantino declaró que si tiene que hacer alguna secuela de alguna de sus películas sería de Kill Bill y también dijo que ya habló con Uma Thurman para hacerla. Crucemos los dedos. En 2007 lanzó Death Proof, una de las películas con menos reconocimiento del director, pero esto no quita que sea buena. La historia sigue un grupo de mujeres que sin darse cuenta se encuentran en la mira de Stuntman Mike, un psicópata asesino bastante rudo que trabaja como doble de riesgo y tiene un auto modificado para chocar a toda velocidad sin, básicamente, matarse. La película se divide en 2 actos con una secuencia similar, donde a través de los diálogos vamos conociendo a los diferentes personajes y van teniendo cada vez más profundidad. No te voy a contar mucho más, te la voy a recomendar porque es excelente, es muy violenta y está muy bien hecha. A mí me gustó mucho. Muchos dicen que esta es la peor película de la filmografía de Tarantino, pero yo no coincido. Al final del video te voy a dar un ranking de peor a mejor película de este director y claramente Death Proof no está en el fondo de la tabla. Ahora sí, gente, en 2009 se lanzó Bastardo sin Gloria, la película que más recaudó este señor y según muchas personas, la mejor de su filmografía. La trama es una ucronía de la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en diferentes locaciones de la Francia ocupada por los nazis. Hay varias historias que están separadas y poco a poco se empiezan a juntar. La de Hans Landa, el, según ellos, cazador de judíos más preciso y psicópata del Reich, inspirado en el infame Reinhard Heydrich.
La de Joanna, una chica que se escapó de las manos de este sujeto quien mató a toda su familia. La de von Hammersmark, una actriz alemana que decide infiltrarse con los bastardos en contra de los altos mandos nazis. Y la de ellos, justamente los bastardos, un grupo de judíos rebeldes, en su mayoría estadounidenses, que se dedican a, como ellos dicen, cazar nazis. Es una ucronía porque si bien tiene sus bases en hechos reales, muestra cosas que nunca sucedieron. En el canal tenemos dos videos, uno analizando a Hans Landa, el antagonista magníficamente interpretado por Christoph Waltz, y uno contando la historia en la que se basó Tarantino para crear los bastardos. Según el mismo Quentin, Hans Landa fue el mejor personaje que ha creado, y yo creo lo mismo, no solo gracias a sus ideas, sino también a la impresionante interpretación de Waltz. Este ganó el Oscar. Este papel es tan impresionante que destaca entre muchas otras actuaciones fantásticas de la película, tales como Brad Pitt haciendo de Aldo Rain, Eli Roth haciendo de El oso judío, Melaine Laurent haciendo como Joanna, Daniel Brühl como el soldado Soller, entre muchos otros. Algo positivo para esta película es que no romantizan el bando aliado y demonizan al nazi, sino que muestran las dos caras de cada uno de los bandos. Muestran el salvajismo de algunos aliados y también la bondad o inocencia de algunos nazis, por ejemplo en la escena donde los alemanes están festejando que su compañero va a tener un hijo y se va a llamar Maximilian. La verdad que esta película es impresionante, las tres historias están entrelazadas de manera perfecta, todo lo que es la dirección, la musicalización, las actuaciones, pero hay algo que yo quiero destacar muy particular de esta película y de varias de la filmografía de Tarantino, y es la riqueza que le saben imprimir a los personajes que aparecen pocos minutos. Si nos ponemos a prestar atención y nos ponemos a repasar cada uno de los personajes de esta película, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada, y eso para mí es fantástico. El 25 de diciembre de 2012 se estrenó Django sin cadenas, la séptima película de la filmografía de Quentin Tarantino. También una de las más icónicas, con una escena de DiCaprio que fue y sigue siendo una fuente de memes y unas interpretaciones impresionantes de un elenco tremendo, entre ellas la del Dr. Schultz en manos de Christoph Waltz, quien volvió a ganar el Oscar. La película es un claro viaje del héroe de Django, un esclavo afroamericano a mediados del siglo XIX interpretado por Jamie Foxx. Este esclavo es liberado por el cazarrecompensas Schultz de una forma épica y lo suma como su mano derecha, enseñándole todos sus trucos para encontrar a los tres hermanos Brittle en el sur de los Estados Unidos. La misión más grande que tiene Django es la de encontrar a su amada Brunhilda, quien está como esclava en una plantación de algodón de la propiedad del muy peculiar Monsieur Calvin Candie, interpretado de manera histriónica por el gran Leo DiCaprio. Otro papel fenomenal es el de Samuel Jackson, quien le da vida a Stephen, el viejo casero de la mansión de Candyland. Acá, al igual que en Bastardos sin Gloria, los personajes, aunque aparezcan pocos minutos, tienen una profundidad impresionante. Quizás un poco menos que en la anterior, pero acá también es una cualidad sobresaliente. Esta película, a comparación con la anterior, es más tirando al género western. Acá el director ganó el Oscar a Mejor Guión Original. La verdad que lo tuvo más que merecido. En este canal le dedicamos 4 videos a esta película. Sí, escuchaste bien, 4 videos. Uno analizando a Django, otro a Calvin Candie, otro a Schultz y el último a Stephen. El director declaró que esto es un southern más que un western porque, bueno, se ubica en el sur del país. Y también declaró, quería hacer películas que trataran del horrible pasado de Estados Unidos con la esclavitud y esas cosas, pero como lo hacen los spaghetti westerns, no como películas sobre un gran problema. Quiero hacerlo como si fueran películas de género, pero se enfrentan con todo lo que Estados Unidos nunca se ha ocupado porque se avergüenza de ello, y otros países no tratan sobre ello porque no sienten que tengan derecho a hacerlo. En 2015 Tarantino lanzó un nuevo western mezclado con comedia negra estilo Django, pero acá ambientado completamente en la nieve, el cual se terminó llamando Los Odiosos 8 o Los 8 más odiados. Está ambientada algunos años después de la Guerra de Secesión, también algunos años después de la cronología de Django sin cadenas, aunque estas dos películas no tienen conexión alguna. Resulta que el cazarrecompensas John Root y su prisionera, la fugitiva Daisy Domergue, se encuentran atravesando las llanuras de Wyoming en un invierno crudísimo y bastante impenetrable. En el camino se cruzan con el Marquis Warren, famoso soldado de la Guerra de Secesión, con 3 cadáveres de fugitivos que tiene que llevar al pueblo para cobrar la recompensa. Luego se cruzan con Chris Mannix, quien dejó su pasado turbio y ahora es justamente el sheriff del pueblo llamado Red Rock, donde tanto John Root como el Marquis tienen que ir a cobrar sus recompensas. Pero debido a la tormenta tienen que refugiarse de manera obligatoria en lo de Minnie, donde hay varios personajes particulares y van a ir llegando otros tantos también particulares que le van a dar vida a esta película. Es cierto que esta película no es la mejor ni de las mejores de la filmografía de Quentin Tarantino, muchos la acusan de ser lenta. Yo no coincido, creo que es una película que tiene un guión muy bien trabajado porque pensemos que se basa en diálogos de personas que están adentro de un refugio y nunca deja de ser emocionante. Para mí es una gran película sin lugar a dudas.
El reparto de esta película es tremendo. Samuel Jackson, Carl Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum, entre otros. Y con la banda sonora de Ennio Morricone, quien ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, el único que se llevó esta película. Impecable. Y en 2019 lanzó lo que hasta ahora es su última película, Había una vez en Hollywood. Ubicada en Los Ángeles a finales de la década del 60, en pleno hipismo, tenemos a Rick Dalton, una estrella televisiva que supo brillar en westerns, pero ahora está en el ocaso de su carrera, deprimido por eso y tomando mucho alcohol. Y tenemos a Cliff Booth, su doble de riesgo, veterano de guerra y también mejor amigo, del cual se sospecha que mató a su ex esposa. Por otro lado tenemos a una joven en ascenso, Sharon Tate, que con su pareja, el director Roman Polanski, se mudan al lado de la casa de Rick en un barrio residencial de Hollywood. Esta película tiene bastantes similitudes con Bastardos sin Gloria, su narrativa es similar porque tenemos varias historias que poco a poco se van conectando, y también es una ucronía donde Tarantino toma aspectos que sucedieron en verdad y personas que fueron reales e inventa una historia diferente para ellos. La mayoría conocemos lo que sucedió con Sharon Tate y la familia Manson. Bueno, acá Tarantino se cobra venganza de todo esto a su manera, dejándonos un peliculón, una comedia negra típica de su filmografía, pero a su vez diferente debido a que se ubica y nos muestra cómo era el ambiente cinematográfico de esa época, como también el western europeo del estilo Sergio Leone. Y con un Brad Pitt que hace una actuación descollante, que le dio el Oscar por semejante actuación. Si querés ver un poquito más de información de esta película, entra a nuestro canal y mirá el análisis que le dedicamos. El cine de Tarantino tiene muchos puntos en común y únicos que lo hacen tan especial y tan bueno. Si nos ponemos a repasar, como mencionamos, la comedia negra es su fuerte, la sátira, las ucronías, los recursos extraídos de otros géneros más clásicos como el western, la mezcla de géneros que pocas veces hemos visto, los diálogos tan random y memorables, la magnificencia de su violencia, y con esto me refiero a lo estética y brutal que es la violencia en sus películas. También su estilo visual único, la riqueza de sus personajes aunque sean completamente secundarios, y por supuesto su magnífica banda sonora. Si tengo que hacer un top ordenando las películas de este director de peor a mejor, yo pondría como peor película de Tarantino a Jackie Brown. Pero, antes de que me empiecen a putear, Jackie Brown es una gran película. Lo que pasa es que la vara de Tarantino es altísima porque todas las películas de él son espectaculares. Bueno, después de decir esto, pondría en el puesto número 8 justamente a Los Odiosos 8, puesto número 7 a Death Proof, puesto número 6 para Había una vez en Hollywood, puesto número 5 para Kill Bill, voy a unir las dos partes en una sola película. Puesto número 4 para Django sin cadenas. Puesto número 3 para Reservoir Dogs. Puesto número 2 para Pulp Fiction. Y puesto número 1 para Bastardos sin Gloria. ¿Cuál es tu top? Quiero leerte en los comentarios. Si este video te gustó, dale like, compartilo con algún fan de Tarantino y suscríbete. Te toma 5 segundos, es gratis. Y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y si no nos querés hacer caso, quizás a Aldo Rain sí le hagas caso. My name is Lieutenant Aldo Rain. We're going to be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Hasta la próxima.